Hola amigos, cómoda y amplia victoria del Real Madrid ante un Sevilla que nada pudo hacer en el partido de hoy, absolutamente nada. Lo más destacado del Sevilla fue la salida en la segunda parte de Navas, en lo que es el último partido de este jugador que lo ha ganado todo con la selección española, recibiendo una ovación del Santiago Bernabéu. Buen partido del Real Madrid, con detalles, tanto positivos como negativos. Poco podemos decir de la defensa porque el Sevilla apenas se inquietó. De hecho, uno de los destacados casi podemos decir que fue Lucas Vázquez, más en ataque que en defensa. Bien, Rudiger y Camavinga en el lateral izquierdo. Y bueno, ya sabéis que de Tchouaméni casi prefiero ni hablar, ¿no? Porque su aportación casi siempre es nula y defensivamente, pues otra vez en el gol del Sevilla es el máximo responsable. ¿Qué ha hecho bien hoy Ancelotti? Pues bueno, ha planteado un partido en el que los laterales, que Camavinga y Lucas Vázquez casi eran dos centrocampistas más, y teniendo en cuenta que los tres puntas, dos de ellos eran Rodrigo y Ibrahim, que son jugadores que baja mucho al centro de campo, pues la superioridad en la medular era increíble, tremendamente superior el Real Madrid en el centro del campo. Yo siempre he dicho que para meter goles, para atacar y para tener muchas ocasiones, no hace falta tener 8 delanteros, ni mucho menos. Solo tenéis que recordar la España que gana la segunda Eurocopa, bueno, la tercera, pero la segunda de su época gloriosa, la del 2012, aquel equipo golea en la final 4-0 a Italia jugando sin delantero, porque el 9, el delantero centro, era Cesc Fábregas. Quiere decir que a veces los jugadores, viniendo desde atrás, saliendo desde posiciones más atrasadas, a veces crean mucho más peligro que delanteros estáticos, ¿no? Y bueno, aparte de destacar el buen partido que decía de Camavinga, muy bien Bellingham, otra vez para mí, al menos para mí, fantástico Dani Ceballos. Sigo pensando que es un jugador que cuando juega con el Real Madrid hace jugar mejor al equipo. Es de esos jugadores que, independientemente de lo que ellos hagan personalmente, por su posición en el campo, por su forma de mover el balón, de colocarse, hacen jugar mucho mejor al equipo. Y uno de ellos es Dani Ceballos. El resumen del partido es sencillo, o sea, superioridad aplastante del Madrid, 2 golazos iniciales de Mbappé y de Valverde, y después prácticamente fue un paseo a pesar del gol del Sevilla. Muy bien y mejorando continuamente Kylian Mbappé. Cada vez se le ve más acoplado, cada vez se le ve mucho más compenetrado con sus compañeros, y poquito a poco, además muchas veces o la mayoría en posición de 9, bueno, prácticamente ha jugado ahí todo el partido, y cuando tengamos otra vez a Vinicius por banda, Rodrigo por la derecha y Mbappé por el centro, creo que las cosas pintan bastante bien. Y lo cierto es que si echamos la vista atrás, hace apenas un par de meses, teníamos al Super Barça que iba a batir todos los registros, que hacía un fútbol maravilloso, que iba a arrasar en todas las competiciones y que estábamos a no sé cuántos puntos de ellos. Pues lo cierto es que nos vamos a las Navidades con el Real Madrid 2 puntos por encima del Barça y con un partido menos. Un partido que previsiblemente, si las cosas salen como tienen que salir, sería otra victoria para el Madrid y dejaríamos ya al equipo culé a 5 puntos. Y no olvidemos que el Atlético de Madrid ya lo tiene, si gana el partido pendiente, a 6 puntos. El fútbol no es solo tocar y mover y tocar. El fútbol consiste, el objetivo final del fútbol es meter la pelotita entre los 3 palitos que tiene el equipo contrario.
Y si tú tienes el balón durante de los 90 minutos, durante 70, y no eres capaz a tirar nada más que 2 o 3 veces con claridad, y encima tus delanteros no tienen la calidad suficiente para hacer gol, pues lo normal es que pierdas. Y si tú tienes un equipo como es el Real Madrid, un equipo vertiginoso, un equipo incisivo, vertical, que a lo mejor no toca tanto la pelota, pero llega 5 veces y mete 4 goles, o llega 8 veces y mete 4 goles, pues ese es el objetivo, ganar los partidos. La liga ha cambiado totalmente, ahora hay 3 candidatos, 3 claros candidatos, y realmente el Madrid está muy bien posicionado, sobre todo por una cuestión, porque a lo largo de una temporada ya sabéis que los equipos van subiendo, bajando, van mejorando su estado de forma. El Madrid empezó mal, empezó además muy flojo físicamente y poquito a poquito, siempre con ese planteamiento que hace Pintus con Ancelotti, ese objetivo de llegar en forma al momento más importante de la temporada. Y poquito a poquito vamos viendo cómo el Madrid está mejorando. Ya no es aquel Madrid lento, pastoso, que no presionaba. Hoy le hemos visto presionar mucho mejor en los primeros minutos de lo que le habíamos visto toda la temporada. Y las cosas empiezan a pintar bastante bien, porque los rivales, el Atlético de Madrid, estáis viendo que es un equipo con menos recursos técnicos y que seguramente va a dejarse puntos en el camino. Y sobre todo el Barça. El Barça va perdiendo fuelle, va perdiendo aquella superioridad tan grande que demostraba en los primeros partidos, porque físicamente estaba mucho mejor que los rivales. Cuando Hansi Flick llega al Barça, quiere empezar fuerte y quiere sentar las bases colocándose en primera posición y que las cosas le fueran de cara, pero ahora llegarán los bajones y llegará el momento en el que el Barça empiece a pasarlo mal y el Madrid va de menos a más. Por lo tanto, lo que digo, creo realmente que el Madrid ahora empieza a estar muy muy cómodo, empieza a jugar mucho mejor al fútbol, se van recuperando jugadores y creo que Ancelotti empieza a tener claro de que los partidos se ganan con el medio campo. Y si bien cuando vuelva Vinicius vamos a tener 2 delanteros puros, como Mbappé y Vinicius, la labor que hace Rodrigo jugando y apoyando mucho en el centro campo, si lo compaginamos con laterales centrocampistas, creo que el acierto de colocar a Camavinga o incluso cuando se colocó a Valverde, que ya lo he dicho en otros vídeos, para mí podría ser el mejor lateral derecho de la historia, sin lugar a dudas. Creo que si compaginamos eso y Ancelotti es capaz de confeccionar y darle estabilidad a una alineación más o menos tipo, las cosas pintan muy bien para este equipo. Y esto es todo. Poco más se puede hacer hablar de este partido. Una gran superioridad del equipo blanco. Y desearos a todos los seguidores del equipo y a todos los seguidores del canal en general unas felices fiestas y nos veremos ya en lo concerniente a la liga el año que viene. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el partido, no olvidéis suscribiros, un saludo y hasta luego.